al devocional. Continuamos con esta serie que estamos viendo de Romanos y quiero hablarles yo creo que es de uno de mis versículos favoritos de este libro, que creo que fue de los primeros que yo recuerdo que cuando estaba estaba estudiando un instituto bíblico, como examen final nos dejaron hacer una predicación. Fue la primera vez que yo prediqué ante mis compañeros y yo hablé de este versículo que está en Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Si no sucede esta renovación, si no cambiamos nuestra manera de pensar, si no empieza este proceso de transformación en mis pensamientos, como dice la palabra, en nuestra manera de entender las cosas, no voy a poder disfrutar de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es decir, puedo tener todo lo que Dios quiere darme, pero no lo voy a poder disfrutar, ni valorar, ni nada. La palabra dice ahí mismo en Romanos 8, versículo 32, dice así: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también con él todo lo demás? Entonces, en Jesús hemos recibido todo lo que necesitamos, todo. Así dice la palabra, que si ya nos dio lo que más amaba, pues nos va a entregar todo lo demás. Pero sucede que si no hay una renovación en mi entendimiento, como nos enseña Romanos 12, yo no podré entender esto. Yo no podré entender que en Cristo tenemos todo, todo. Y mira, para explicarte un poquito mejor, quiero leerte Juan 6, 26 y 27. Respondió Jesús y les dijo: de cierto, os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. La gente en aquel tiempo se acercaba a Jesús porque buscaba pan, porque buscaba justicia, porque buscaba algo material o no sé, fama, honor, éxito, sanidad, vida eterna. O sea, buscaban que Jesús atendiese sus necesidades personales, que les diera todo lo que ellos, que supliera todas sus necesidades, todo lo que ellos anhelaban. Entonces, buscaban a Jesús como si fuera el genio de la lámpara, que estaba ahí para cumplir sus deseos, ¿no? Su voluntad. Y por eso Jesús les dice: yo sé que ustedes me buscan por esto, pero tienen que entender que tienen que dejar de buscar aquello y poner su mirada en lo que realmente es importante, ¿verdad? Y la verdad es que a veces muchos de nosotros nos acercamos a Jesús o a Cristo por esto, por una carencia física, una carencia emocional, o no sé, porque estamos viviendo una situación que no es fácil, y así es como llegamos a Jesús. Pero la palabra dice, y Jesús fue claro porque dijo, no se desgasten, no trabajen por el pan que perece, beban el agua que yo les voy a dar, no sean avariciosos. Jesús se los dijo en diferentes ocasiones.
Él les dijo, la vida de un hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y es que a veces tenemos esta enseñanza equivocada de quién es Jesús y de lo que vino a hacer por nosotros. Y así llegamos a Él, esperando que todo se resuelva y esperando que todo, que llegas a Él y que mágicamente todo cambie, ¿verdad? Que creemos que Jesús tiene una varita mágica y que Él puede transformar y cambiar y quitar todos nuestros problemas. Incluso en el afán de que la gente se acerque a Jesús y le conozca, le predicamos a Él de una manera incorrecta, les predicamos porque les decimos, ven para que tu matrimonio se salve, o ven para que Él pague tus deudas, o ven para que Él te quite todos los problemas que estás viviendo. Y sí, Él lo puede hacer. Pero antes que todo esto, antes que su matrimonio se resuelva, antes que él pague sus deudas, antes que él le sane una enfermedad, ellos necesitan a Jesús. Necesitan encontrar la salvación en él. Pero bueno, así llegamos muchas veces a Jesús. Pues esto no es malo, porque la verdad es que los problemas nos sirven para conocerle. Pero cuando yo lo estoy conociendo, algo tiene que suceder, algo en mi interior tiene que cambiar. Mi pensamiento tiene que ser renovado, de tal forma que yo deje de poner mi mirada en lo que no es importante y lo ponga en lo que sí es importante. Y deje de conformarme con las cosas que este mundo me ofrece y mi mirada sea en las cosas de arriba. Hay un pasaje en Mateo 16, 23, 26 que quiero tomar para explicar un poquito mejor. Mateo 16 del 23 al 26. Y dice, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Fíjate, dice la palabra que cuando Jesús empezó a hablar de lo que iba a suceder, de lo que él iba a pasar, Pedro le trató de convencer de que no muriera en la cruz, ¿verdad? Que no permitiera que todo lo que Jesús les estaba diciendo que le iba a pasar, le pasara. Dice que lo quiso reconvenir, o sea, convencer de lo contrario. Y lo que vemos aquí es que Pedro estaba percibiendo las cosas desde un punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. O sea, su entendimiento en ese momento estaba basado en su lógica, ¿verdad? En su razonamiento y no desde el punto de vista de Dios. Y eso le estorba a Jesús. Por eso lo regañó tan feo. Pero lo que me llama la atención es que enseguida Jesús voltea con sus discípulos y les dice, o sea, tomando esta situación como ejemplo, les dice, casi les dijo, ¿verdad? Si lo traducimos a un lenguaje coloquial, les dijo, de una vez les digo que si ustedes no dejan de ser egoístas, no podrán ser mis discípulos, no podrán seguirme. Tienen que dejar de pensar solamente en ustedes. Tienen que poner la mira en las cosas de Dios.
Sí, porque les dice, ¿qué beneficio tienes si eres alguien egoísta que solamente piensa en su propio beneficio? Dice, porque si ganas el mundo entero y al final pierdes tu alma, pues realmente estarás perdiendo, porque ¿qué vale más que el alma? Para Dios es más importante mi alma que todo lo demás. Y la principal necesidad de mi alma siempre será Jesús. Si tengo a Jesús, lo tengo todo. Pero para poder entender que si tengo a Jesús, lo tengo todo, necesito dejar de pensar como piensa el mundo. Necesito cambiar mi forma de pensar y pensar a la manera de Dios. Mira, si tú lees las escrituras, te puedes encontrar con muchas ocasiones en las que los discípulos de Jesús pasaron por momentos difíciles, por situaciones difíciles, fueron encarcelados, fueron acusados injustamente, ¿verdad? Y vivieron muchas situaciones. Sin embargo, ellos siempre hablan de esperanza, de fe, de gozo. Ellos nunca negaron su fe, siempre afirmaron su fe en cada situación. ¿Cómo te puedes explicar que estando en medio de la cárcel se pongan a cantar alabanzas cuando lo que tendrían que estar haciendo es quejándose? ¿Por qué los encarcelaron injustamente? ¿Por qué permitió, si ellos estaban sirviéndole al Señor, por qué permitió que ellos estuvieran viviendo ese tipo de cosas? No sé, a lo mejor yo me hubiera estado quejando, ¿no? Para no me voy a predicar la palabra, eso me saco, si yo lo que quería hacer era algo bueno. Sin embargo, ellos ahí en medio de la cárcel hicieron algo distinto, alabaron al Señor. ¿Por qué? Porque su entendimiento estaba siendo renovado. Porque ellos no veían y no piensan según la lógica, no pensaban según nuestra lógica humana, normal y común, sino ellos ya podían ver las cosas desde el punto de vista de Dios, según su palabra. Es por eso que ellos sabían, ¿verdad? Y entendían que sí estaba difícil la situación, pero aún así había gozo en su corazón, había esperanza, había fe. La misma apenas vimos en la reunión de mujeres un versículo que escribe Pablo desde la cárcel, donde él dice, yo tengo la plena seguridad de que jamás seré avergonzado. Entonces, ¿por qué? Porque su entendimiento estaba siendo renovado y ahí tú puedes entender muchas cosas. Cuando tú lees los evangelios y te puedes dar cuenta de todo lo que escribían los discípulos, todo lo que hablaron, y aunque los momentos fueran difíciles y que aún así ellos declaraban que tenían fe, que tenían esperanza, que tenían la convicción de que nada los separaría de Dios, ¿verdad? El mismo Pablo escribiendo en este libro de Romanos, que si Dios nos había dado todas las cosas, nos había dado a su Hijo, ¿cómo no nos daría con él todas las cosas? ¿Por qué? Porque su entendimiento había cambiado. Entonces, las situaciones, fíjate, a lo mejor las situaciones no cambian tan rápido como quisiéramos o de un día a otro. A lo mejor los problemas siguen ahí, pero estoy segura que si cambias tu manera de pensar, tu manera de percibir, cambiará la situación, cambiarán las cosas. Porque Dios quiere que primero cambies tus pensamientos, tu forma de pensar, que no te conformes con lo que el mundo te ofrece. Y una vez que cambia tu forma de pensar, claro que va a cambiar todo lo demás. Claro que va a cambiar la forma en la que tú ves las cosas. Va a cambiar y entonces estarán cambiando también las situaciones. Amén. Bueno, pues voy a dejarle hasta aquí.
y vamos a orar entonces. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que tú quieres que cambiemos nuestra forma de pensar. Hoy entendemos que tú quieres que cambiemos nuestros pensamientos, que aprendamos a ver las cosas como tú las ves, Padre, y ahí encontraremos una gran diferencia. Cuando aprendemos a ver las cosas desde tu punto de vista, Padre, no según nuestro criterio, no según nuestra lógica. Si estás pasando por un momento difícil, en este momento, pídele al Señor que te enseñe a ver esa situación como Él la ve, que te permita verla desde su punto de vista. Sí, Señor. Permítenos ver las cosas como tú las ves. Padre, que no juzguemos según nuestra lógica, nuestro criterio, nuestro razonamiento. Que no juzguemos según lo que el mundo nos dice o nos ofrece. Permite que mi forma de pensar, de ver, de percibir, de entender cambie. Señor, permite que cualquier situación que esté viviendo la pueda ver como tú la ves, porque seguramente ahí voy a encontrar, Señor, la respuesta, la salida. En el nombre precioso de Jesús. Padre, y aún si mi entendimiento es renovado, entonces yo podré gozarme en medio de las dificultades. Yo podré hacer lo contrario de lo que el mundo me dice que haga, Señor. Permite que así sea. Permite que veamos como tú ves. En el nombre de Jesús. Amén.